buenos días para todos. Gracias por estar aquí en esta hermosa mañana y por supuesto a los organizadores por la invitación. Entonces tenemos la imagen de la parte posterior y medial de la rodilla, una visión artroscópica. Ese es el cóndilo femoral medial, el cuerno posterior del menisco interno, y esa caída es lo que es definido como la rampa, precisamente por su similitud con esa estructura. Esto desde 1988 había definido que las lesiones periféricas del cuerno posterior del menisco medial asociadas a lesión del ligamento cruzado anterior se llamaban lesiones de la rampa, y se ven como estamos viendo en esta imagen, donde se pierde por completo pues, la anatomía de esta región. Las lesiones en rampa están localizadas, pueden ser en el cuerno posterior del menisco interno, desgarros periféricos del mismo, o en la cápsula posterior hay una separación meniscocapsular o lesiones del ligamento meniscotibial. Estas son, digamos, clasificaciones más recientes según lo que hemos conocido de la anatomía del cuerno posterior del menisco interno. Para esta charla no tengo conflictos de intereses y se me ha preguntado que cuándo y cómo las reparo. Entonces, ¿cuándo sería? Siempre que sean inestables. Las lesiones son estables cuando son parciales superiores, o en la literatura describen cuando son completas menores a 5 milímetros. Hagamos un pequeño recorrido de las clasificaciones. Taunat en 2017 describió 4 tipos. Grave en el 2020 dividió el tipo 3 y el tipo 4 en A y B, pero como vemos en la gráfica, pues en términos generales funcionan similar. Las lesiones tipo 1 son la separación meniscocapsular, la ruptura del ligamento meniscocapsular, y las lesiones tipo 2 son las lesiones parciales superiores del cuerno posterior. Ambas se consideran estables y el resto de lesiones se consideran inestables. Y además de que sean inestables, las reparo cuando no estén contraindicadas, que para mí son todas contraindicaciones relativas: artrosis grado 3 o 4 del compartimento medial, desgarros degenerativos con poco potencial de cicatrización o separaciones meniscocapsulares en las que el borde meniscal está muy deteriorado. ¿Cómo las reparo? Este artículo de unos autores de La Mayo en el 2017 fue enfático en describir lo que ellos denominaron ABC, que era importante restablecer la anatomía, dar biología y compresión circunferencial, con lo cual estoy de acuerdo, pero quisiera agregar aquí los puntos 1 y 2, que son sospechar y buscar e identificar esas lesiones, dada su importancia. Entonces voy a explicarles en estos 5 pasos qué es lo que yo suelo hacer y con lo que creo que a los pacientes les va muy bien. Lo primero es sospechar. Este es un caso de un paciente de 31 años, un trauma deportivo 4 meses antes de la consulta, jugando fútbol, consulta por dolor e inestabilidad. Al examen físico tenía maniobras meniscales positivas y, como vemos, Lachman grado 2, Camón grado 2, un biopsia francamente positivo. Importante para sospechar en este paciente, pues algunos factores de riesgo descritos en la literatura para lesión de RAM son: hombre, generalmente menor de 30 y más riesgo, traumas deportivos por pivote, ligamento cruzado anterior roto. Si tienen lesiones del menisco lateral asociadas, aumentan el riesgo. Inclusive han descrito factores anatómicos que aumentan el riesgo de RAM, como aumento en la pendiente posterior y paro. Todos esos factores de riesgo importantes, pero lo que quisiera que quedara de esta charla es que el principal factor de riesgo es como tal la ruptura del cruzado, y que siempre que haya un ligamento cruzado anterior habría que sospechar la lesión. Estas son las resonancias de este mismo paciente, donde vemos, además de una franca ruptura del cruzado, una lesión del cuerno posterior del menisco interno, que se logra ver claramente pues, en esta imagen. No siempre es así. Y para terminarles este caso, esta es la lesión que encontramos artroscópica, que es una destrucción total meniscocapsular, y así fue como quedó posterior a la reparación. Sospechar es importante porque son muy frecuentes. Aproximadamente el 40% de pacientes que reparamos del ligamento cruzado anterior tienen lesiones en RAM, y porque por la dificultad de identificarlas en resonancia, aunque esto viene disminuyendo con el tiempo, dada la mejoría en los resonadores y en la capacitación de los radiólogos, son subdiagnosticadas. Cosas que nos pueden llevar a sospecharla por imagen.
En las dos primeras, pues se ve la ruptura, en la primera del cuerno posterior meniscal, en la segunda hay edema menisco capsular, en la tercera además estamos viendo una contusión del platillo tibial posteromedial, en la cuarta las contusiones típicas del ligamento cruzado anterior y también una fractura de segón. Todo esto nos prende las alarmas y como es un punto ciego por los portales artroscópicos convencionales, lo que comentaba ahorita el doctor Rubén, también pues hay que sospechar la artroscopia. Entonces no es suficiente comprobarlo desde adelante, aunque por ahí podemos ver pues, por un portal anterior que el menisco se levanta un poquito más, se ve un poquito de edema atrás, se mueve más de lo usual. La manera de confirmarlo es hacer un portal transnoche, que es por donde estamos mirando, y probar con una aguja espinal, puede ser por un ligamento posterior, por un portal posteromedial. Estos dos abordajes, el portal transnoche y el posteromedial, fueron descritos en 2004. Esa es la manera en la que yo lo realizo. Hay que hacer una búsqueda sistemática porque la resonancia puede ser sensible menos del 84%. Suelo acomodar el paciente de cúbito supino al borde inferior de la camilla y con un punto debajo del muslo, y eso me permite, pues además de la reconstrucción del cruzado, hacer muy fácilmente el portal medial. Además de las referencias anatómicas importantes es hacer la transiluminación con el artroscopio y palpar en la piel donde quiero poner mi portal y a ese punto la dirigida pues la aguja. El tercer paso es la biología, puede hacerse con shaper, me parece la mejor manera para esta región dado que el tejido es muy grueso y estoy viendo posición directa para hacerlo de una manera pues delicada y precisa. En la literatura ha descrito que se puede avivar la lesión con aguja, que puede hacerse con raspa meniscal, pero sin duda la reconstrucción en el mismo tiempo del ligamento cruzado anterior es lo que más factores de crecimiento y células pluripotenciales libera de la articulación, y eso es lo que favorece la cicatrización, que hace mucho tiempo los artículos han descrito, cicatrizan mucho mejor los meniscos que se operan conjunto con el ligamento cruzado anterior que las que son lesiones aisladas. También está descrito en la literatura plasma rico en plaquetas, coágulo de fibrina, células madre, entre otras, pero creo que con el ligamento cruzado la evidencia ha sido buena, como suficiente en cuanto a la biología, además de estimular ahí y avivar la lesión. El cuarto punto, reducir y suturar. Por este portal nos permite, además de una visión perfecta, una reducción pues anatómica. Esto es con un lazo. Acá se está suturando inicialmente la cápsula posterior, en un segundo tiempo el borde posterior del menisco interno. Se recuperan las suturas. Lo ideal es utilizar siempre cánula y eso nos permite utilizar el portal para visibilizar, para que las suturas no se enreden. Y el quinto paso es estabilizar la lesión. Entonces la compresión circunferencial se da directamente suturando, observando que sea una compresión suficiente para cerrar la lesión, y después de eso pues se prueba con el probador, tanto por este portal como desde los portales convencionales anteriores. Ventajas de este tratamiento, pues que puedo visualizar directamente el sitio de la reparación, y la reparación se garantiza anatómica y una buena tensión. Es una técnica mínimamente invasiva, lo que disminuye la morbilidad, minimiza el riesgo de lesión del safeno respecto a suturas dentro, fuera y por supuesto fuera dentro para el cruzado posterior. Mejora los puntajes del Lincoln, la reconstrucción del cruzado aislada de 64 a 91, asociándole RAM, y lo mismo el IKDC, que sube de 63 a 85%, y las tasas de complicaciones pueden ser más o menos el 2%. Y además de compartirles cuándo y cómo la hago, quisiera decirles por qué. La respuesta pues es muy evidente, porque si no se reparan las lesiones en RAM puede persistir la inestabilidad de la rodilla, tanto anterior como rotacional, porque aumenta el riesgo de fracaso del injerto, y esto puede llevar a una laxitud residual del mismo, y por supuesto a falla, porque aumenta el riesgo de artrosis. Hay estudios de resonancia magnética 2 años después de, y lo que muestran es cambios en la composición del cartílago del compartimento medial, y la tasa de éxito puede ser de un 96% pasado un mes de la reconstrucción. Estas son imágenes de artículo donde realizan los pasos similares a los que acabo de compartirles,
como un recorderis rápido, entonces mirar desde portales anteriores, pero mirar también un portal transnoche que se hace entre el ligamento cruzado posterior y el cóndilo femoral medial. Buscar las lesiones activamente, identificarlas, poner el portal posteromedial. Yo usualmente después de poner la aguja, el bisturí solamente es para piel y luego lo hago romo, que puede ser con un bisturí de la cánula o con el obturador del artroscopio. Luego avivar los bordes con shaver, luego suturar y fijar. En este artículo la incidencia de RAM fue 23.9%, se hicieron 369 reparaciones, de las cuales tuvieron un 90% de éxito en más de 2 años. Entonces, sospechar, buscar activamente, identificar, aportar biología, reducir y suturar y dar compresión circunferencial estabilizando la lesión. Muchas gracias.